Hola chicos, miren lo que vamos a elaborar el día de hoy. Unos preciosos búhos a crochet para el cabello. Lo vamos a utilizar con estos pasadores y realmente se ven súper bellos. Así que espero que se queden en el video hasta el final para que vean el paso a paso. Otra cosa chicos, si le molestan los subtítulos que salen en la parte de abajo, recuerden que lo pueden desactivar. En algunas ocasiones se desactiva en la tuerquita que está en la parte inferior y en otras ocasiones en un cuadrito que sale en la parte de abajo donde dice subtítulos. Ahí ustedes tienen la opción de desactivarlos si no los deja ver el paso a paso. Bueno chicos, para comenzar vamos a tomar nuestra lana de color rosado y vamos a hacer un anillo mágico de la siguiente forma. Pasamos el hilo y luego procedemos a probar nuestro anillo mágico. Ahora vamos a subir con 3 cadenas. En esta ocasión vamos a trabajar con puntos altos. Vamos a hacer 8 puntos altos. Comenzamos. 1, una vez que tenemos nuestros puntos altos, procedemos a apretar. Y vamos a unir nuestro tejido en la tercera cadena que hicimos y vamos a unir con un nudo deslizado. Nos va quedando de esta forma. Luego subimos nuevamente con 3 cadenas. Y aquí vamos a trabajar con aumentos. Hacemos el punto alto, y todos los otros serían aumentos. Recuerden que un aumento son 2 puntos en el mismo punto. Y así lo vamos haciendo toda esta parte de aumentos hasta el final. Recuerden, 2 puntos en el mismo punto. Una vez llegamos al final, procedemos a unir y hacer un punto deslizado con la tercera cadena que hicimos, ¿recuerdan? Cuando comenzamos.
y nos va quedando de la siguiente forma. Ahora vamos a hacer una tercera vuelta, pero esta también la vamos a hacer de aumentos. Subimos nuevamente con 3 cadenas y comenzamos nuevamente a hacer 2 puntos altos en cada punto hasta completar la vuelta. Comenzamos. Ya saben, 2 puntos altos en cada punto. Miren cómo va quedando. Finalmente unimos con la tercera cadena subiendo y nos queda de esta forma. Ahora vamos a proceder a hacer puntos bajos por todo alrededor de nuestro círculo, un punto bajo encima de cada punto alto. Subimos con una cadena y comenzamos. Punto bajo, otro punto bajo y así sucesivamente hasta que le hayamos dado la vuelta completa a nuestro círculo. Si quieren, en la parte de acá ustedes pueden utilizar un marcador de tejido. En mi caso suelo no utilizarlo en este tipo de tejido porque logro ver dónde fue que comencé mi trabajo, pero siempre es recomendable que por lo menos ustedes lo utilicen por lo menos en los puntos que son más difíciles de ver, que en este caso sería el punto bajo, ya que el punto alto pues es muy evidente ver dónde terminó uno y dónde comenzó, pero por lo menos en el punto bajo sí es necesario que por lo menos al principio podamos marcar dónde fue que comenzamos. Y bueno chicos, así seguimos haciendo puntos bajos hasta darle la vuelta completa a nuestro círculo. Bueno muchachos, una vez que vamos llegando al final, continuamos con los puntos bajos y terminamos aquí sacando el hilo. Apretamos un poquito ya que no quiero que me quede con huequito y nos va quedando de esta forma. Vamos a proceder a esconder el hilo para hacerle la parte de las alitas, estas que están aquí. Para esconder el hilo pues vamos a utilizar una aguja punta roma y
Lo escondemos en la parte de atrás. Procedemos a cortar y hacemos lo mismo con el otro hilo. Ahora sí vamos a hacer las alitas de nuestro búho. Para hacer las alitas de nuestro búho vamos a tomar color verde y vamos a hacer un nudo deslizado, y aquí podemos tomar donde nosotros queramos. En este caso voy a tomarlo por aquí, inserto la aguja y agarro mi hilo, paso el hilo al que le hice el nudo deslizado a través de mi tejido y ahí voy a elaborar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Luego de esas 4 cadenas voy a hacer un punto doble alto. Después de este punto doble alto vamos a hacer 2 puntos altos. Después de 2 puntos, primero el punto doble alto, luego 2 puntos altos. Ahora lo que conocemos como medio punto alto, que aquí es cuando paso el hilo completamente, y ahora sí 2 puntos bajos. Finalmente podemos terminar con un punto deslizado. Quedando nuestra alita de la siguiente forma. ¿Ven? Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Aquí sí nos tenemos que asegurar de que comencemos a la misma altura para que nuestras alitas queden bien niveladas. Hacemos un nudo deslizado y medimos, sería aproximadamente aquí. Insertamos y hacemos las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Volteamos nuestro trabajo y aquí vamos a hacer el punto alto doble. Luego vamos a hacer nuestros 2 puntos altos
Ahora vamos a hacer nuestro medio punto alto o punto hueco, que es cuando pasamos el hilo a través de las 3 lazadas. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y finalmente hacemos un punto deslizado. Cortamos. Y tenemos nuestras 2 alitas. Ahora vamos a proceder a perder el hilo de la misma forma como lo hicimos aquí. Así que vamos a perder nuestro hilo con la aguja Roma que utilizamos anteriormente, los 2 hilos, para que no nos estorbe. Listo, ahora una vez que ya hemos perdido nuestros hilos, vamos a hacer los ojitos de nuestro búho. Para hacer nuestros ojitos vamos a utilizar lana blanca. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos al comienzo. Hacemos nuestro nudo deslizado. Procedemos a subir con una cadena. Apretamos un poquito y vamos a elaborar puntos bajos, específicamente 8 puntos bajos. Procedemos a cerrar, apretamos bien nuestro ojito, unimos nuevamente, subimos con una cadena y ahora vamos a hacer aumentos de puntos bajos. Ya saben que un aumento son 2 puntos en el mismo punto.
Procedemos a unir con un punto deslizado. Cortamos nuestro hilo y vamos a apretar un poquito aquí para que no nos quede huequito. Listo. Quedaría nuestro ojito de la siguiente forma. Este proceso lo vamos a hacer 2 veces y vamos a proceder a cortar nuestro hilo para luego bordar los ojitos de nuestro búho con hilo de coser. Voy a perder el hilo en este caso. Procedo a amarrar por detrás. Vamos a hacer el otro ojito para proceder a bordar. Ahora sí, vamos a bordar nuestros ojitos. Eso lo vamos a hacer con la ayuda de una aguja de coser y hilo negro. Le hacemos un pequeño nudito por la parte de atrás. Y vamos a empezar con esto. La idea del bordado de los ojitos es que hagamos la forma con el mismo hilo negro. Entonces comenzamos a meterlo, ayudándonos del mismo para hacer la forma. Recuerden que vamos a hacer un ojito cerrado, que se le vean las pestañitas. El primer paso es hacer la línea del ojo para luego hacer las pestañas. Puede que la primera vez que lo hagan no les quede muy bien, pero a medida que van agarrando práctica, pues los ojitos bordados les van a ir quedando mejor.
Miren cómo va. Este tipo de bordado también lo pueden hacer con un hilo a crochet un poquito más grueso. Yo por aquí tenía un ojito. Esto yo lo había hecho con hilo de tejer, como ven es un poco más grueso, y lo había hecho para probar a ver cómo me quedaba. Así que lo pueden hacer con hilo de tejer o lo pueden hacer con hilo de coser, como a ustedes se les haga más fácil. Personalmente preferí con hilo de coser porque me permite definir mejor la figura. Ahora sí, vamos a comenzar con las pestañitas. Lo que sí es que para esto hay que tener muy buena vista. Y si no tienen buena vista, tienen que usar lentes así como los uso yo, para poder ver bien dónde van a meter la aguja. Nos falta una sola pestañita. Fíjense cómo quedó nuestro ojito. Si queremos lo podemos alargar un poquito más, pero como les dije, bueno, esa es decisión de ustedes a medida que vayan viendo cómo les va quedando el trabajo. Y listo, ya tenemos nuestro ojito. Procedemos a rematar por la parte de atrás y vamos a hacer lo mismo con el otro ojito para luego pegarlos. Bueno muchachos, una vez que tenemos los dos ojitos listos, vamos a colocarlos a nuestro búho con la ayuda de hilo blanco, tratando de que nos queden los más centraditos posible. Voy a empezar primero con este ojito y luego con el otro. El amarre no tiene que ser muy fuerte, sino algo sencillo, tratando de marcar las 4 puntas para que no se nos mueva.
Y listo, así, de esta forma. Y lo mismo vamos a hacer con el otro ojito. Rematamos por aquí atrás. Cortamos. Y ahora vamos a pegar el otro ojito. De la misma forma tratamos de marcar las 4 puntas. Y rematamos en la parte de atrás. Listo. Ahora vamos a proceder a hacer la nariz de nuestro búho. Fíjense cómo la vamos a hacer. Para hacer nuestra nariz vamos a utilizar lana de color amarillo y lo vamos a utilizar desde aquí arriba. Fíjense que la nariz, perdón, de los búhos generalmente es alargada. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de hacer, lograr ese efecto alargado, porque si nos queda una nariz redonda, pues no nos va a quedar bien. Entonces, como les digo, tenemos que tratar de lograr ese efecto alargado. Luego que tenemos nuestra naricita lista, vamos a amarrar por la parte de atrás.
Procedemos a cortar. Y ahora sí vamos a hacerle la parte del cabello o las orejas a nuestro búho. Como pueden notar, estas están elaboradas con hilo rosado y hilo verde. Vamos a medir aproximadamente es una rosada y una verde para cada orejita. Eso es correcto. Ahora lo vamos a pasar con la ayuda de nuestra aguja de tejer. Pasamos un solo lado. Hacemos un nudito. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y aquí tenemos nuestros búhos tejidos a crochet. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle el ganchito en la parte de atrás. Algo muy importante y que les digo es que el ganchito tiene que ir en sentido contrario. Por ejemplo, yo lo hice para abrir hacia este lado. Quiere decir que este lo voy a colocar hacia el lado de acá. Algo que pueden hacer es no solamente pegar con silicón, sino también aprovechar y coser el ganchito por la parte de atrás, de esta forma, para asegurarlo, ya que como sabemos el silicón a veces tiende a despegarse por el movimiento y todas esas cosas. Entonces lo cosen y al mismo tiempo le agregan silicón y ya tenemos listos nuestros búhos para el cabello. Bueno chicos, ese es todo por este video. Espero que les haya gustado y será hasta un próximo video chicos. Bye.